¿Y qué es el absolutismo? Bueno, pondremos algunos ejemplos, ¿verdad? Dice la Biblia que es un ataque contra aquellos que practican tales cosas. Que están manipulando la Biblia. Porque las personas siempre tienen el lugar al arrepentimiento. Pero cuando le das la espalda a esta verdad, vienes a ser esclavo de la mentira que tú mismo has creado. Buenas, espero que se encuentren bien. Hoy estaremos hablando de ideología de género contra la iglesia. Y para esto tenemos una vez más al licenciado en Estudios Socioculturales, Yurienis. El hermano Yuri está aquí. Muchas gracias, hermano. Esta vez le damos gracias a Dios porque estamos los dos en Cuba, estamos grabando juntos. En el programa pasado estuvimos viendo si la ideología de género afirmaba, iba a favor o en contra de los derechos humanos. Y para esto usamos la Declaración de los Derechos Humanos, algo por lo que se rige el mundo entero. Y es bueno tener en cuenta y ver cómo las personas que intentan defender estos puntos que van contra naturaleza, que van contra ciencia, llegan a un punto donde para ellos todo es absoluto. Se puede ver, por ejemplo, cómo usan el absolutismo, ¿verdad?, para defender sus intereses y para denigrar, para rechazar todo aquello que vaya en contra de lo que ellos piensan. ¿Y qué es el absolutismo? Bueno, pondremos algunos ejemplos, ¿verdad?, para que los hermanos y los que nos están viendo se den cuenta de lo que estamos hablando. Mira, por ejemplo, absolutismo es decir que todos los policías son corruptos. Eso es un absolutismo. Porque sabemos que sí, hay policías que son corruptos, pero no todos los policías son corruptos, ¿eh? Absolutismo también es decir, y ya entrando un poquito en materia, que los cristianos, la iglesia es homofóbica. Esto es un absolutismo, porque sabemos que sí, dentro de la iglesia puede haber algún cristiano que está creciendo en la fe, algún cristiano que puede ser homofóbico. ¿Y por qué digo creciendo en la fe? Porque la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, nos enseña a amar a las personas, aunque rechacemos el pecado. Y de eso estaremos hablando más adelante. Por eso es bueno esclarecer esto. Absolutismo, los cristianos son homofóbicos. No. Hay algunos que lo son, pero la mayoría, los que queremos hacer la voluntad de Dios, no somos homofóbicos. Otro ejemplo, los homosexuales. Decir que los homosexuales son todos unos depravados, que hoy tienen una pareja y mañana tienen otra. Los hay que sí son así, pero los hay que no. Hay homosexuales que tienen su pareja y han vivido la vida entera con esa pareja. Estos son ejemplos de absolutismo que no se pueden... el absolutismo es algo que, como la ideología de género, intenta denigrar, intenta meter a todos en un mismo montón para de esta forma allí excluirlos y hacerlos ver como algo que no tiene ni voz ni voto. Sí, así de esa manera, mi hermano, yo pienso que es real. Tildar a la iglesia, tildar ciertos sectores, tildar ciertas personas con el absolutismo es bien difícil, porque como tú habías dicho antes, ya estoy completamente de acuerdo contigo con respecto a eso. Entonces hay algo que se está pasando y es nosotros tener en cuenta qué es lo que el derecho que tiene cada persona. Nosotros estuvimos viendo en el programa anterior, el artículo 18 de los derechos humanos, lo cito, aquí lo leo, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, si existen personas con libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, el cristianismo también tiene sus bases, el cristianismo tiene sus estatutos, sus doctrinas. El cristianismo es toda aquella persona que quiere pertenecer a él, lógicamente tiene que cumplir estas bases y estos estatutos, y ese es su derecho a la libertad religiosa. Y entonces, los precursores de la ideología de género denigran, tildan de homofóbico a toda aquella persona que hacen uso de su derecho, creando y alimentando un odio en la población con respecto
al que decida seguir al cristianismo. Yo lo que veo hoy es que la ideología de género está levantando su bandera en contra del cristianismo, realizando un ataque como diciendo que la iglesia está en contra del homosexualismo, que está en contra del homosexual. Y no, cuando uno va a mirar la Biblia, aquel que ha tenido la oportunidad de leerlo, les cito dos pasajes de la Biblia. 1 Corintios capítulo número 6, verso número 9 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí viene una lista, dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, heredarán el reino de los cielos. Esto es, para los que conocen, Reina Valera del 60. Aquí empieza la lista diciendo los fornicarios, es decir, aquellas personas que están en fornicación, y contra eso también se levanta la iglesia. Gálatas 5:19. ¿Qué dice Gálatas 5:19? Si tú pudieras leerlo ahí, que ambos lo tenemos. Lo tenemos aquí, dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, como tú lo dices, aquí también lo expresa. Entonces ya no vemos que es un ataque contra el homosexual, porque la realidad no es un ataque contra el homosexual, no es un ataque contra el borracho. Dice la Biblia que es un ataque contra aquellos que practican tales cosas. El ser humano, en su decisión puede ser lo que él quiera, puede hacer lo que él quiera, que quiera vivir borracho, que viva, pero eso no significa que uno tiene que incluirlo dentro de su manera de vivir, porque así yo no quiero vivir. Ahora, nosotros podemos ver que esta lista es de pecados, no de personas. ¿No? Dice, son los que practican el pecado, no las personas, porque las personas siempre tienen el lugar al arrepentimiento. Recordemos nosotros que Jesús se encuentra en un pozo con una mujer adúltera y le dice: no peques más. El Señor se encuentra también con otro que estaba ciego y que le dice, lo sana y le dice: vete y no peques más. Pues es decir, que aquí llega Jesús dando la oportunidad del arrepentimiento, dando la oportunidad de la redención, pero también se lo dice: no peques más porque a mí me interesas tú. ¿Cuál es la mentira que ha querido la ideología de género poner a consideración de todo el mundo, denigrando el cristianismo? Que el cristiano tiene un ataque contra el homosexual. El homosexual es muy bueno, es una muy buena persona, y entonces el cristiano es el malo, el degradante. Yo no estoy diciendo que no existan cristianos que tengan malos sentimientos, pero no todo aquel que dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos. Entonces, usando el absolutismo, diciendo todos los cristianos son homofóbicos, no puedo entender, eso no está bien. No se estudia a profundidad la Biblia, hermano. Sí, es lo más triste es eso, ¿no? Que se llenan la boca ellos de decir, y es lo que hemos estado hablando y yo he intentado hacer hincapié desde el principio. Es curioso como un pequeño grupo, porque no se puede dejar de reconocer que son un pequeño grupo, están luchando por la libertad, están luchando por que respeten sus derechos, y sin embargo lo están haciendo escachando los derechos de los demás y negando la libertad de los demás. En las iglesias se enseña doctrina, se enseña de Dios, se guía a los cristianos a llegar a los pies de Dios, a tener una relación personal con Cristo, con Dios. Se enseñan valores morales. En la iglesia no se enseña a rechazar a los homosexuales. Y ahí volvemos al absolutismo que tú estás hablando. Es curioso y es bueno que las personas reconozcan y entiendan esto. Nosotros enseñamos el buen camino, las buenas doctrinas, los buenos procesos en la vida, la buena moralidad. Si por desgracia el borracho no cumple estos requisitos,
nosotros no estamos rechazando al borracho, no estamos rechazando al homosexual, estamos rechazando lo mal que él está haciendo. Estamos abogando por hacer las cosas bien. Y es como tú decías, hay un paso, una decisión que esa persona puede tomar, ¿no ves? Claro, hermano, tú decías algo de eso, lo moralmente bueno. Realmente cuando hay muchos pro ideología de género que entonces atacan a la iglesia diciendo que la iglesia es la que ha implantado la moralidad en el mundo. Y realmente no es así. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la humanidad el homosexualismo ha existido, como ha existido la iglesia. Entonces, si la iglesia hubiese en realidad implantado la moralidad del mundo, a lo mejor esos grupos no hubiesen prevalecido a través de la historia. La moralidad, desde un punto de vista sociológico, no es aquello que implanta a alguien. Realmente, lo que es moral en una sociedad, a lo mejor es inmoral en otra sociedad. Estamos hablando de una moralidad desde el punto de vista bíblico, que es por el cual el cristiano se rige. El que quiera vivir su moralidad desde su punto de vista, el error está en que han querido implantar esa moralidad en la sociedad. Ahora, ¿por qué decimos la sociedad? En la sociedad donde casarse hombre con hombre no resulta correcto. ¿Por qué? Por ciertos aspectos científicos que al final van a degenerar al ser humano. Y cuando estoy hablando de degenerar, no estoy hablando de él como género, sino no hay reproducción, no existe un proceder natural dentro de la sociedad. Ahí es donde está el punto, que cuando tú profundizas, si te quitas la cadena, si te quitas del bando en que tú estás y miras la homosexualidad desde afuera, te vas a dar cuenta que esté yendo en contra de la existencia de la humanidad. Sí, bueno, no hay reproducción, no hay, pero bueno. Es tremendo, el absolutismo, como bien estamos viendo, es una herramienta que se usa, diría yo, cuando se acaban las verdaderas herramientas para desarrollar un debate. Sí. Pero hay algo, hermano Yuri, que llama la atención y quisiera que pudiéramos desarrollarlo ahora. Por ejemplo, todos sabemos que la Biblia es un libro. Y como libro, al fin, como dice la palabra de Dios, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si tú tomas la Biblia como un mero libro y empiezas a hacer interpretaciones sin ser guiado por el Espíritu Santo, se cometen falacias. Yo he escuchado a lo largo de la vida decir, no, la Biblia tiene diferentes interpretaciones. Cada cual que la lea tiene su interpretación de la Biblia. Y es curioso el error y la mentira tan grande, porque yo he visto predicadores en Chicago, predicadores en España, que nunca han hablado, leer un pasaje de la Biblia y hacer una interpretación de este pasaje casi exacto, porque el Espíritu Santo es el que te guía a interpretar la Biblia. Pero también veo personas en este tiempo que están manipulando la Biblia, manipulando los pasajes bíblicos para de esta forma apoyar sus maneras de pensar, apoyar su doctrina propia. Te hago una pregunta, ¿qué sucede con respecto a los que utilizan la Biblia para justificar sus acciones? Aleluya. Bueno, tú estás haciendo una pregunta histórica. Ya tú lo dijiste, el Espíritu vivifica, el Espíritu es el que da la interpretación correcta con respecto a la palabra de Dios. Escuché una vez decir que un cristiano que lee la Biblia y no tiene una vida espiritual se convierte en alguien que no va a tener una correcta interpretación, va a buscar su propia interpretación. También aquel que solamente tiene una vida espiritual y no lee la Biblia se va a ser alguien que va a ser guiado solamente por su sentir y lo que él siente en ese momento. Es decir, que aquí esto es una combinación de lectura de la palabra de Dios, que es la revelación profética exacta de Dios que nos ha dejado, y de búsqueda del Espíritu Santo. Cuando eso se combina, entonces nosotros tenemos la interpretación correcta de la Escritura. Ahora bien, como yo te estaba diciendo, una interpretación correcta de la Escritura, pero vemos a
a lo largo de la historia, como ya te había dicho, una pregunta histórica, vamos a ver qué pasó con la palabra de Dios. Y vamos a ver a un grupo que se llamaba los fariseos. ¿Qué sucedió con los fariseos? Los fariseos utilizaron la misma palabra de Dios en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para acusar a Jesús y matar a Jesús. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Porque cuando Jesús, dando evidencia de todo lo que estaba sucediendo, ellos lo llamaron hereje y hicieron todo, fueron en contra de la realidad que estaba mostrando Jesús. Ahora, las cruzadas impulsadas por el Papa en aquellos tiempos para alcanzar de nuevo Tierra Santa, miles de personas, se formó una gran guerra. ¿En nombre de quién? En nombre de la Biblia, en nombre de Dios. Y cuando nosotros miramos eso, realmente eso era lo que quería, era adueñarse de una tierra por medio de la fuerza. ¿Para hacer qué? Ya todos sabemos que en un tiempo el Imperio Romano dominó, después en otro tiempo vinieron los musulmanes y estaban ahí entre un imperio y otro, que era el tiempo que dominaban. Ahora, la Santa Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, mataron a miles de personas en Europa. ¿A nombre de quién? De la Biblia. Lamentablemente, eso me duele, que algo que Dios nos dejó para el bienestar del ser humano, lo hayan utilizado para fines mezquinos y a lo mejor ellos, pensando que hacían el bien, lo que estaban haciendo el mal. Ahora, ¿qué está sucediendo ahora también? Hoy existe una gran distorsión de la palabra porque la están utilizando con respecto a sus fines. Es decir, que a lo largo de la historia, solamente por una mera interpretación humana, están haciendo lo que quieren de la Biblia. ¿Por qué? Menos espíritu, más estudio, menos búsqueda, más banalidad humana, que es lo que están buscando. Yo quiero lograr algo y voy a utilizar algo para poder dominar a toda una masa. La Biblia nos dice: conoceréis la verdad. Y la verdad nos va a hacer, vamos a poner una palabra más que dice la Biblia, verdaderamente libres. Porque ¿quién está preso? No, yo no estoy preso. Pero si yo no conozco la verdad, la luz de la Escritura, a través del Espíritu Santo, voy a seguir siendo un esclavo de mis propias interpretaciones. Y es precisamente eso: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Pero cuando le das la espalda a esta verdad, ahí es cuando viene la manipulación y ahí es cuando vienes a ser esclavo de la mentira que tú mismo has creado. Sí. Y eso es lo más triste, que hay una pequeña masa que está siendo esclava de la mentira que ellos crearon, dándole la espalda a la verdad y manipulando una verdad que a lo largo de la historia, como tú dices, ha querido ser manipulada, ha querido ser distorsionada, pero para la gloria de Dios, dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra Amén. Permanecerá para siempre. Ellos están pasando por una crisis, nosotros no, nosotros simplemente estamos firmes en nuestra verdad, en la verdad que es absoluta, en un tiempo donde las verdades son relativas. La única verdad que es absoluta es la palabra de Dios. Amén. Y el que quiera decir lo contrario, le invito a que se siente, interprete la Biblia, lea la Biblia e intente negar que es una verdad absoluta lo que se está leyendo ahí. Ahora, ¿por qué la ideología de género ha hecho un ataque frontal contra la iglesia? Bueno. Incluso usando la Biblia. Sí, seguro. Mira, yo te voy a decir, hay que partir primero de algo que tiene la iglesia. No estoy hablando de la iglesia como institución, estoy hablando de la iglesia como un cuerpo viviente. Porque hay muchas personas que dicen, esa es la iglesia, hablando de las cuatro paredes, o esa es la iglesia, hablando de un grupo de personas que comparten algo. No, yo estoy hablando como el cuerpo de Cristo. Hay algo que se llama fe. Hebreos 11 nos dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy completamente convencido de que los precursores de la ideología de género saben que el cristiano verdadero tiene su fe sentada en Cristo. Ahí está su base, ahí se origina todo y espera esto. No ve nada, pero sabe que va a pasar. Tal vez no sienta nada, pero está seguro en quien ha creído. Yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios, que bueno nosotros podemos decir así. Y el que es cristiano verdadero está agarrado de eso. Y dice, no importa lo que pase, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces cuando tú miras a una persona
así de esa manera, mira, a este no importa si tú le quitas la ropa, él va a seguir en su fe. A él no importa si tú le das ropa, él va a seguir en su fe. Es decir, es que esta gente son peligrosos. Y entonces está haciendo un ataque frontal porque la iglesia vive en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando la iglesia vive en obediencia a la palabra de Dios, y vamos a hablar de algunos aspectos de la palabra de Dios que son importantes para Dios, la familia es importante para Dios. Y respóndeme ahora, si la familia es importante para Dios, entonces la familia es importante ¿para quién? Para la iglesia. ¿Qué dice la ideología de género? De construcción de la familia. Lógicamente que ya ven a alguien que está rivalizando contra la ideología de género, la iglesia. Esta gente está a favor de la familia que ellos dicen que hay que deconstruir. Otra cosa es, el matrimonio es importante para Dios. Varón y hembra los creó. Ahora, ellos quieren este matrimonio heterosexual, disolverlo y crear un matrimonio homoparental. Y si el matrimonio es importante para Dios, por favor, el matrimonio es importante para la iglesia. Y la iglesia se va a levantar entonces en fe y va a decir, esto no es así, porque mi Dios ha puesto el matrimonio como algo importante. ¿Por qué importante? Porque eso es lo que le da continuidad a la raza humana. El matrimonio es importante. Dos hombres no dan continuidad, dos mujeres no dan continuidad. Lo que da continuidad es un hombre y una mujer. Estaba el otro día conversando con un amigo y nos llega a través de las redes sociales una foto así que tenía 3 imágenes. En la primera imagen, 3 islitas, y la primera imagen de la isla me ponen a 2 hombres y ponen 20 años después 2 tumbas, se murieron los hombres. Me ponen a 2 mujeres, 20 años después, pues, se murieron las mujeres. Y pone entonces un hombre y una mujer en la misma islita vacía, 20 años después aparece el hombre, la mujer, niños, nietos, poblada completamente. ¿Qué te está diciendo? Es importante para Dios, es importante para el ser humano. La vida es importante para Dios. La vida es importante para Dios. Nosotros creemos que Dios es el que produce la vida en el vientre de la mujer, ¿no? Y esta unión entre un hombre y una mujer, como ya hemos dicho, pero no es que el hombre y la mujer, no, ese milagro de la vida, que los mismos científicos no lo entienden, ellos lo pueden explicar, pero no lo entienden cómo se produce vida. Allí sabemos cómo es la unión entre X. ¿Sabes el proceso? Sí, tú sabes el proceso, pero ¿cómo lo reproduzco afuera? ¡Wow! Eso es tremendo. Entonces, cuando eso está sucediendo, ahora hay algo que se llama, bajo el eslogan de salud sexual y reproductiva, que nombre tan bonito, ¿quién no quiere tener salud sexual y reproductiva? Pero esto es solamente una pancarta, esto es aborto, es esto. Entonces, ¿el aborto qué cosa es? Vida. No, aborto es muerte, hermano. Es matar la vida que está generando en el vientre de una mujer. Entonces, cuando eso empieza a pasar, si la vida es importante para Dios, la vida es importante para la iglesia, y la iglesia, lógicamente, va a levantar su voz a favor de no al aborto. Y entonces allí empieza a chocar, buscando otras relaciones, porque la ideología de género ha sumado a su campaña el feminismo, diciendo que el embarazo para la mujer es un atraso, que el embarazo para la mujer es obligarla a ser la esclava de la casa, que el embarazo para la mujer es limitar a la mujer a todo, cosa que es mentira, hermano. Entonces, cuando esto empieza a suceder, ahí está la iglesia levantando su voz, y por eso hay un ataque directo, frontal. ¿Quién es nuestro enemigo? La iglesia. Vamos a levantar campañas denigrando, vamos a levantar campañas difamando, vamos a hacer todo, y lamentablemente ellos son los que tienen los medios. ¿Qué tenemos nosotros? Nada. Sí, así es. Ahora, Yuri, está diciendo de que la iglesia está siendo atacada por la homosexualidad, está siendo atacada por la ideología de género. Y me surge esta pregunta: ¿cómo se materializa, cómo se evidencia que la ideología de género está atacando a la iglesia? Bueno, ¿cómo se hace? Yo sé que las maneras de hacerlo es múltiples, ¿no? Y no nos alcanzaría todo un programa para empezar a hablar de todas. Pero vamos a poner 3 ejemplos. Vamos a poner 3 ejemplos, que pienso que en esos 3 ejemplos hay muchos vectores que al final llegan ahí. Lo primero es satanizando el cristianismo.
¿Por qué utilizamos la palabra satanizando? Porque es algo que todo el mundo conoce, Satanás, el diablo, el malo, ¿entiendes? Ya eso es una palabra que llega a nuestros oídos y cuando te dicen así, ya tú sabes eso, mamá. Ya. Entonces, ahora, pero ¿cómo satanizan el cristianismo? Ya, presentan el cristianismo como algo obsoleto, pasado de moda, retrógrado, eso quedó en la Edad Media, y que no está a favor del avance de la sociedad contemporánea. Ya. Tú estás, esa idea que tú tienes no representa nada bueno para la sociedad contemporánea. Diciendo con un discurso que los valores que presenta el cristianismo se oponen a la realidad de la sociedad contemporánea. Cuando tú lo miras así, yo busqué unos ejemplos, hermano, con respecto a este asunto. Y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a los valores del cristianismo, ¿no? Mira, valores del cristianismo. Vamos a ver si estos valores que yo voy a citar aquí están pasados de moda. Efesios capítulo 6, verso número 2, dice así la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Nosotros, como bien habíamos dicho antes, estos estatutos el cristiano los sigue. Y esto lo sabe todo el mundo. Que el cristiano verdadero, no estoy hablando de aquel que dice que es cristiano, sino el que decide amar al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma, esto lo va a decir. Honra a tu padre y a tu madre. Yo no sé, hermano, si eso está pasado de moda, yo soy un pasado de moda. Y yo quisiera también que mis hijos fueran unos pasados de moda. Porque lamentablemente hoy podemos ver cómo hijos abandonan a sus padres. Mira, no es padre abandonando a los hijos, eso es otra historia. Estamos diciendo que cuando ya los padres lleguen a una edad donde ya por su fuerza no se pueden valer, ya, donde hay padres e hijos que no se hablan, que tienen una relación malísima. ¿Por qué? Porque ya el viejo es viejo, ya la vieja es vieja, yo tengo que hacer mi vida, tengo que hacer mi futuro, yo tengo que pensar en mí. Y la Biblia me está diciendo a mí, honra a tu padre y a tu madre. Aquel que quiera seguir una agenda que esté diciendo que eso está pasado de moda, que piense. Vamos a poner otra. Honrar a todos, amar a los hermanos. Y estamos hablando aquí del amor. Un sentimiento que todos han puesto como el amor mueve al mundo. Así lo dicen los poetas. Y qué lindo, está precioso, ¿no? Y eso es lo que la Biblia me dice a mí. Amar a los hermanos. Y cuando hay amor, el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. El amor, hermano, cuando uno lo empieza a ver desde un punto de vista bíblico, es por eso es que murió Cristo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando uno lo está mirando así, esto está pasado de moda, es decir, que el amor está pasado de moda. Dice aquí, Colosenses 3:19, maridos, amar a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Ahora, la agenda del feminismo, junto con la ideología de género, dice que los hombres heterosexuales están doblegando a las mujeres y la están obligando a hacer todo este trabajo y no la dejan hacer, y no la dejan hacer, y no la dejan hacer. Y volvemos al absolutismo. Si en realidad existen hombres que son machistas, existen hombres que son machistas. Existe violencia contra la mujer, existe violencia contra la mujer. Pero el error está en decir de que todos los hombres son machistas, de que los cristianos son machistas y lo que quieren es tener a la mujer bajo dominio, que lo que están haciendo con las mujeres es subyugarla. La Biblia a mí me dice, maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. No, qué raro. Entonces, esto está pasando de moda. Es decir, que ¿cuál es la moda ahora? Ser áspero con las mujeres. Eso es lo que está diciendo la agenda. Cuando mi Biblia, según ellos, pasado de moda, lo que me dice, ama a tu esposa y no seas áspero con ella. Si realmente estamos buscando, si el movimiento feminista lo que quiere es erradicar la violencia contra la mujer, que el marido no sea agresivo con su familia, oye, qué mejor enseñanza que esta, hermano. Eso es lo que considero yo. Qué mejor enseñanza que esta para poder decir, y como dice la Biblia, como los cristianos hacen, ¿qué cosa? Aman a su esposa y no son ásperos con ella. Dice aquí, Colosenses 3:20, teniendo relación con lo que honra a tu madre y a tu padre, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Pero en realidad no es así. En realidad hoy en las escuelas quieren promover que el niño tiene la cualidad para él decidir qué género va a ser. Si él va a hacerse una transición de género o no. ¿Qué edad tiene el niño? 6 años. Ya eso lo vemos con los países capitalistas, primer mundo, y en algunos otros que no lo son. Vamos a hablar de España, vamos a hablar de Canadá, vamos a hablar de Argentina.
Ya eso se está promoviendo. Donde el niño puede decidir y hacerse un cambio de género. El niño no tiene edad para manejar. El niño no puede ni salir solo porque no se puede cuidar. Pero él sí puede decir, yo no voy a ser más un hombre, ahora quiero ser un perro. Porque el niño lo tiene. Entonces, cuando dice aquí, oh, niños, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. ¿Quién vela por un hijo como su padre? Ahora, vamos para el absolutismo. No, el problema es que los padres, no se puede ser absoluto. Es verdad que existen padres que abandonan a sus hijos. Es verdad que existen padres. Es verdad que existen madres que abandonan a sus hijos. Es verdad. Pero esa no es la regla. La regla que yo veo es que yo conozco es que existen padres que aman a sus hijos, que los cuidan, que buscan alimento, que le buscan ropa, que le dan un techo, que lo abrigan. Esa es la regla. Dice aquí, padre, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y le está diciendo aquí, ustedes lo que tienen que decirle a los hijos es darle aliento a los hijos para que sean mejores. Esto es lo que me está diciendo y esto es lo que ellos expresan que está pasado de moda. Ahora, por último, 1 Pedro 3:11 dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Estamos hablando mucho del discurso de la paz. Queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz. La Biblia a mí me habla de qué cosa, de paz. Existen miles de ejemplos, hermano, pudiéramos nosotros poderlo estar diciendo completamente, pero la realidad es que el cristianismo se opone al pecado. Esa es la realidad. Esa es la realidad que no vamos a cambiar. La realidad es que el cristianismo se opone a la inmoralidad. Esa es la realidad. Se opone a la violencia, se opone a la guerra, pero está a favor de la familia, está a favor del amor, está a favor de la paz, está a favor de las cosas que la humanidad ha tenido por siglos como sus reglas. Estamos hablando de la conciencia que la tienen. Cualquier ser humano tiene conciencia. Sí, seguro, hermano. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que algo que es correctamente moral para la humanidad entera está pasado de moda? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que esos valores que tú has citado ahora, y hay muchísimos más, y esto es lo que enseña la Iglesia, esto es lo que enseñan las personas delante en un púlpito, los pastores, y esto es lo que tratamos de llevar a cabo a la práctica de los cristianos? Y como bien tú dices, está yendo, lo están poniendo como algo pasado de moda. Sí. Si eso está pasado de moda, me uno tus palabras, quiero ser un fuera de moda, quiero ser el hombre más neandertal que exista. Quiero vivir en una cueva, pero con los valores. Con esos valores que defienden a la familia. Mira, ahora, lo segundo, ya estuvimos hablando de lo primero, lo segundo que podemos citar nosotros es distorsionar el cristianismo. Este ataque frontal se evidencia así de esta manera. Vamos a poner el cristianismo que es lo malo, lo malo, pasado de moda, retrógrado, satanizarlo completamente. Lo segundo es distorsionarlo. Y la distorsión, llegan aquí y presentan a los cristianos como unos feroces fanáticos, agresivos, capaces de hacer cualquier cosa por su fe. Y cuando uno va a la historia, vemos allí que en el Coliseo Romano los cristianos morían cantando, devorados por la fiera. Nerón le dio candela a todo, alumbró Roma con los cristianos. Vemos a los cristianos siendo devorados, siendo lacerados y no matando a nadie. Entonces, cuando uno lo empieza a mirar así de esa manera, pues dice, bueno, violentos, feroces, no sé de dónde lo sacan, ahí empiezan a distorsionar. Lo otro, también ponen al cristianismo como un pequeño grupo con ideas irracionales y antiguas. Y yo voy a hacer algunas preguntas, ¿no? No somos un pequeño grupo. Realmente somos millones de personas creyendo en el que da la vida, que es Cristo Jesús. Ahora, vamos a pensar y vamos a preguntar, ¿quiénes son aquellos que tienen ideas irracionales? Y ahora mismo ponemos dos bandos, cristianos por un lado, ideología de género para otro. Y vamos a hablar una biología, idea irracional. ¿Quiénes son los que dicen que uno no nace hembra ni varón? Dime, ¿quiénes son los que dicen eso? La ciencia me demuestra a mí científicamente que existen dos géneros, hembra o varón, ya. La ideología de género dice que es lo que tú te sientas en ese momento. Vamos a ver quiénes son los irracionales con respecto a los científicos. ¿Quién me va a hablar a mí entonces irracional con respecto a la embriología?
que de la concepción ya viene el sexo determinado. Entonces, cuando uno empieza a mirarlo así, hermano, de esta manera, y están diciendo que un pequeño grupo irracional que no tiene ideas acorde a la realidad científica de este momento, hay que ver que quiénes son los que están llamando estas falacias con respecto al sexo. No, que el sexo genérico, el sexo biológico, el sexo mental, no sé, existe un solo sexo. ¿Qué cosa eres? Hombre, eres hombre, y después que te mueras te hacen un análisis genético de qué cosa eres. Hombre, sigue siendo hombre. No, es que era un hombre en el cuerpo de una mujer y después, hermano, lamentablemente cuando uno empieza a mirarlo de manera racional, y vamos a poner un ejemplo, imagínate, es una mujer, no, un hombre que está en el cuerpo de una mujer, pero es una lesbiana porque le gustan las mujeres. ¿Cómo se entiende eso? Ya los adultos de esta generación no logran entender, no, es hombre o mujer, pero cuando tú de un niño le estás diciendo que tú no eres un niño, tú eres una niña en el cuerpo de un niño, pero te gustan, y ese niño crece traumatizado sin saber ni su propia identidad. Y la identidad, hermano, es aquello que sí tiene que estar bien afirmado, porque nuestro nacimiento ya algo nos empieza a identificar. Tú te miras hacia tu parte y el que tiene pene es hombre, y la niñita de chiquitica tiene vagina y ya es mujer. Entonces ya eso te identifica, ya tú perteneces a un grupo de mujeres o hombres. Pero qué triste es que tú tengas lo mismo que tienen las mujeres, pero te enseñaron que aunque tú tengas eso, no es lo que tú tienes, porque es lo que tu cabeza dice que tú debes tener. Entonces, y al final a eso tremendo lo que tú dices, un niño de 6, 4, 7, 8, 10 años, hoy piensa que es un perro porque vio Pluto en el televisor, pero mañana ve la ardillita y piensa que es una ardillita, y pasado ve Batman y cree que es un superhéroe. Entonces, por desgracia, están acabando con los niños. Es lo que estamos hablando. Al final, ellos dicen que no, pero toda la evidencia muestra que están yendo en contra de la familia, que quieren destruir la familia. Claro, hermano, por eso te digo que distorsionar el cristianismo es una de las estrategias, porque entonces el cristianismo tiene bases bien fundadas y sobre esas bases se mueve el cristiano. Entonces, pero cuando tú mueves estas bases, entonces ya la sociedad también se mueve junto con ellas, porque ya los cristianos, que son los que mantenían estas bases, ya no la tienen. Entonces, ¿quién la tiene entonces? Ya no, ¿en quién se puede creer? Claro. Lo otro que podemos ver ahora, esta manera de infiltración, esta distorsión se hace a través de una infiltración dentro del cristianismo, porque tú no puedes distorsionar desde fuera, donde mejor se ataca desde dentro. Claro. Bien, ahora, ¿cómo distorsiona el cristianismo? Con una infiltración dentro de él. Ya nosotros conocemos, y esto ya en redes sociales, uno se mete en Google y enseguida sale, ya existe la Biblia gay, que la llaman Biblia inclusiva donde los textos que evidentemente la palabra de Dios dice que lo trata como pecado y como condenable, hay una nota a pie de página donde dice, esto que tú estás leyendo no es lo que tú estás leyendo, porque lo que tú estás leyendo lo que quiere decir es esto que te estoy poniendo. Entonces cuando tú lo miras así, dices, bueno, ¿cómo que lo que estoy leyendo no es lo que me está diciendo? Y lo que me está diciendo es lo que tú sí me dices. Entonces ahí está esta Biblia inclusiva. ¿Y qué pretende? Cambiar las doctrinas esenciales del cristianismo. Cuando esto empieza a suceder, empiezan a introducir un falso evangelio para que todo el mundo lo empiece a creer y crear la confusión. Crear la confusión porque la realidad es que aunque existen millones de cristianos, no todo el mundo es cristiano. Y entonces la Biblia, como libro, como bien tú decías, no vamos a caer en el tema teológico de qué cosa es la Biblia, sino como libro, ha sido el libro más vendido a través de la historia. La Biblia no compite en feria de libros, porque siempre se lleva los premios. El que más se vende, mejor edición, mejor venta, mejor todo, siempre lo tiene la Biblia. Y entonces, cuando uno empieza a mirarlo de esa manera, ellos ya han introducido, se han infiltrado con algo que se conoce en inglés como queer theology, que es la teología de la ideología de género. Ahora, ¿qué pretende
ideología, con sus Biblias inclusivas y todo lo que aparece, aquí empieza a ser un rechazo en contra de esta conducta que tiene la Biblia en contra del pecado del homosexualismo. Y ellos empiezan a añadir diciendo que la Biblia está repleta de historias homosexuales. Y yo quisiera citarte algunos textos donde ponen a Jesús como gay. Esto me llama mucho la atención, hermano, porque no sé si tú recuerdas que años atrás estaban diciendo que Jesús tenía familia, ¿no? Y que se había casado y había una línea de sangre y era el Santo Grial y no sé cuántas historias, y salieron libros y películas con respecto al asunto. Bueno, ya esa historia pasó, ya eso hoy no tiene demanda, y hoy sale entonces la historia de Jesús gay, donde diciendo que el discípulo amado era la pareja de Jesús, algo que, hermano, es aborrecible totalmente, donde no existe una evidencia bíblica con respecto a eso. En Lucas 7 hay un pasaje, hermano, que es el pasaje del siervo del centurión. El siervo del centurión está enfermo y Jesús ora por él. Bueno, aquí en esta Biblia inclusiva también aparece escritos de teólogos haciendo referencia a ello, que esto es lo más lamentable, personas que dicen ser teólogos y distorsionan la escritura, diciendo que Jesús fue a casa del centurión y bendijo la relación entre el centurión y el siervo porque ellos tenían una relación gay, homosexual. Entonces, cuando empiezan a decirte y a hablarte así de esta manera, y hacen esta infiltración peligrosa, hermano, peligrosísima, porque ya esto empieza a distorsionar la mentalidad de la población en general. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la realidad es que existen muchas personas que no son cristianas, pero se oponen ¿a qué? A la ideología de género. Y ya todo el mundo está abriendo los ojos y está viendo que los gobiernos están cediendo frente al empuje que tiene la ideología de género. Ya están viendo que en las escuelas ya hay un programa pro ideología de género. Ya están viendo que en las calles ya existe un programa pro ideología de género. Ya están viendo que en las películas ya existe todo, en las novelas, las series de televisión, todo es a favor de la ideología de género. Y estas personas que están en contra, lo ven y están diciendo, pero si ya mi gobierno ya se dio, ¿dónde me voy a refugiar? ¿Qué refugio queda, hermano? La iglesia. La iglesia que sigue la palabra de Dios. Y cuando hay una infiltración dentro del cristianismo y ya existe una Biblia gay y ya existe teólogos que están a favor de esto, tú dices, wow, ¿y qué está sucediendo? Ya existen editoriales cristianas, hermanos, que antes nosotros, desde años 70, de los años 80, editoriales con una trayectoria evangélica correcta, ya hoy se encuentran mezclando su teología con toda esta teología. Ya existen, hermanos, iglesias que representan a la comunidad de la LGTB. Entonces, cuando el que no conoce de cristianismo empieza a ver que hay una iglesia que dice Iglesia de Cristo, y ahí se está casando hombre con hombre, hermanos, se desmoronan todas las esperanzas. Ya se dio el gobierno, ya se dio la educación, ya se dio la policía. Ahora también, ¿quién se dio? Se dio la iglesia. Y lo que están es proyectando, infiltrándose dentro de la iglesia para dar una falsa imagen de la verdadera iglesia. Ahora, ¿qué podemos decir con esto? Y yo quisiera llevar un mensaje. Yo quisiera llevar un mensaje para todo aquel que nos está escuchando y no está de acuerdo con que se adoctrinen a nuestros hijos, no está de acuerdo con que la ideología de género sea de manera coercitiva. Yo quisiera decirte que la iglesia de Cristo defiende a dos géneros, como lo creó Dios, varón y hembra lo creó. La iglesia de Cristo, hermano, lo defiende, y no a esos 100 y pico de géneros que dice la ONU que existe, no. La iglesia de Cristo, hermano, defiende la familia heterosexual. La iglesia de Cristo defiende la familia donde hay una mamá y un papá. Defiende la familia heterosexual, la familia que le da continuidad a la raza humana. No estas familias homoparentales, diversas, que quieren ahora imponer, que al final lo que hacen es destruirla en vez de aumentarla. La iglesia de Cristo, hermano, defiende la educación científica en las escuelas. No la ideología, no la imaginación, no la autopercepción
no el adoctrinamiento de nuestros hijos. Y cuando uno se para así, quisiera llevar este mensaje porque sé que muchos pueden estar confundidos, perdiendo la esperanza, diciendo lo que quedaba era la iglesia y ya no está. Por eso es que aquí la ideología de género ha hecho un ataque más frontal, como diciendo que este es el último batallón que nos queda por ganar. Y mientras haya Dios, hay esperanza. Dios los bendiga y recuerden, busquen la verdad, sigan la verdad, porque solamente la verdad los hará verdadera